Karash Editos Pro. Android 14. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. No sé si os acordáis de este bicho, esta bestia tan potente que ni es un TV Boss ni es un mini PC, es una SBC, se llama así, es como una placa base, ¿de acuerdo? Donde es muy potente, contar que tiene el procesador RK3588S, que yo estoy en contra de los RK en todos los TV Boss. Son una mierda de procesadores, pero este es la excepción. El RK3588S es el procesador más potente para lo que es un TV Boss. Pero esto ni es un TV Boss ni es un mini PC. Como mini PC, pues no es muy potente. Su precio ahora mismo está en Amazon en 329 euros. O sea, una pasada. Esto es un capricho para el que lo quiera. Yo lo he visto por Amazon a 239 euros en días puntuales y encima viene así, tal cual. No viene, yo le tuve, como visteis en la anterior review, le tuve que comprar una fuente de alimentación, le tuve que comprar un adaptador de puerto de Ethernet para que me llegara un gigabit, aunque he de decir que por wifi es igual de potente. Está muy bien adaptado. Y también para tenerle un mando a distancia para manejarlo, un MX3 que va muy bien, pero aún así sigue siendo un capricho y sigue siendo demasiado caro. ¿Vosotros me decís, lo recomendarías? Pues como mini PC desde luego que no, porque hay mini PCs que son mucho más potentes y mejores que esto. Como TV Boss, no hay mejor TV Boss que el K6Y2 Pro. Si funciona como TV Boss, tiene el mejor procesador que hay ahora mismo, porque no han sacado ningún procesador mejor, que es el RK3588S, y encima tiene 16 GB de RAM. Aparte de los 64 GB de almacenamiento, tiene 16 GB de RAM. ¿A qué se debe el vídeo de hoy? Si ya hemos hecho un vídeo de unboxing especificando lo que tenía y tal. Porque Kadash, lo bueno que tiene es que da soporte a sus artilugios, en este caso a esta SBC, que es tope de gama dentro del Kadash Y2 Pro, porque hay de 8 GB de RAM y este es de 16 GB de RAM. Es el tope de gama y da soporte. Yo me lo compré con Android 13 y ahora está en Android 14 y eso es lo que vamos a hacer hoy. Actualizarlo a Android 14. Igual que os enseñé que no era necesario un PC para configurar esta SBC. Ya visteis cómo lo hice, muy sencillo. Pues hoy vamos a actualizarlo. Vamos a cambiarle la ROM, porque es cambiar otra vez como si me comprara una SBC, o sea, un aparato nuevo. Al cambiarle la ROM, cambia totalmente el firmware. A ver, y según las instrucciones, para hacer lo que es cambiarle la ROM, hay que presionar el FUN y teniendo el FUN pulsado, le damos un toque a reset. Y ahí debería hacer lo que es el cambio de ROM, darme la opción, como la primera vez cuando lo enseñé. Así que vamos a ello y a ver qué pasa. Bueno, pues ya estamos aquí preparados. Como veis, tengo lo que es el adaptador USB para lo que es la LAN de 1 gigabit. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el puerto HDMI, aquí la fuente de alimentación y aquí el USB donde va el mando a distancia conectado. Y ahora vamos a lo que es el reset, o sea, el cambio de ROM. Vamos al cambio de ROM para pasar de Android 13 a Android 14. Ya veis qué pasa. Allá vamos. Pues nada, vamos a enchufar. Tengo que tener el botón 4 segundos. 1, 2 y darle aquí. Suelto. Y como veis, ya ha entrado para que lo pueda modificar. O eso creo yo. O me lo he cargado, una de dos. Ahí está. ¿De acuerdo?
Ha hecho una señal que no habéis visto, que ha hecho como Hugo. Y ahora hago como la primera vez. Le doy a continuar. Le doy a continuar, a ver si soy capaz. Ya le he dado. Jo, macho, más torpe imposible, ¿eh? Te ha costado, me cago en 10. Y aquí me aparece todo. Como veis, aparece el último Android 13. Todos los Android que ha ido, todas las actualizaciones que ha ido teniendo. ¿Veis? Muy sencillo. Hubo una actualización de Android 14 beta que yo no le metí, porque yo hasta que no esté bien actualizada no la meto. Y aquí está. Y después pues está para meterle Linux para poder acceder a Windows y configurarlo tipo PC, tipo mini PC. Pues nada, ahora le damos aquí. Le doy a download. Y ahora está haciendo la descarga. Ya le está metiendo Android 14. Y ya está, le damos a instalar. Y aquí está haciendo, hoy no estoy parando la grabación, está haciendo para que no perderme nada. Está ya instalando. Ya habéis visto que le da al botón de función durante 3 o 4 segundos y le da un toque a reset. Y en el momento que le da a reset, ha hecho ya lo que es la SBC, el reseteo de ROM. Y ya puedes elegir la ROM que quieres meterle. Como veis es sencillo. Es mucho más sencillo que un Monta, ya lo digo yo, que hay que usar el mini PC. Aquí no hemos usado mini PC ni nada. Tanto la primera vez que lo configuramos para meterle la ROM Android, el Android 13, como este. Pues ahora me pide reiniciar, pues vamos a darle a reiniciar. Vale, pues le damos otra vez a reboot. Y ya entrará como Android puro. Siento que no pilléis bien los colores, pero mi móvil no graba con todo lo que la definición que debería, pero ahí está. Que veáis, si tenéis alguna cada vez de Pro, lo sencillo que es cambiar la ROM. Y así es como vendría, ¿vale? Ahora me toca a mí meter todo lo que haya que meterle. Así que un placer, como siempre. Y hasta el siguiente episodio.